Hola, muy buenas. Bienvenidos al debate en femenino. Hoy vamos a pasear por Santiago de Compostela. Sí, por tres barrios muy emblemáticos de esta ciudad. Uno es el barrio de San Pedro, otro es Vite y otro es la zona de San Lourenço. Pero antes de comenzar con esta tertulia y comentar estos barrios, sus necesidades, sus cosas buenas y sus cosas malas, vamos a tener una pequeña opinión sobre cómo fue el carnaval en Compostela. Pero para ello les presento a mis compañeras de mesa. Ellas son Regina Quiñoy. Hola Regina, bienvenida. Gracias. Regina es la presidenta de la Asociación de Vecinos Amigos de San Pedro. Y llevas en la asociación de 16 por lo menos. Toda la vida luchando por el barrio de San Pedro. Toda la vida no, porque tengo unos añitos más, pero sí, muchos años. Y espero que alguien algún día quiera coger también el timón de la asociación y ya poder retirarnos nosotros y que venga otra gente joven con ganas de seguir luchando y hacer el bien para la zona. Bueno, pero mientras tanto estás tú ahí. Pues sí, mientras no haya otro, aquí seguiremos, mientras podamos. Muy bien, pues bienvenida Regina otra Gracias. vez y hablaremos de muchas cosas interesantes de ese gran barrio de Santiago. Gracias. Y también está con nosotros Isolina Barreiro. Isolina ya la conocen porque ya pasó por este plató. Isolina es la presidenta de la Asociación de Vecinos Guadalupe La Ponderosa, del barrio de Vite. Hola Isolina. Hola, buenos días. Y también tenemos con nosotros a María Torres. María Torres no es presidenta, pero sí es vocal de la Asociación Vecinos Ríos Arela San Lourenço. Hola María, bienvenida tú también. Contenta, encantada de estar aquí. Pues ahora, antes de empezar y entrar en materia de estos barrios, de lo que tienen en común y de las diferencias, vamos a hablar del carnaval en Compostela. Me lo pidieron ellas porque quieren opinar de esta polémica que se ha levantado con el famoso pregón. ¿Y quién empieza? Regina. Pues yo misma, pues la verdad lo que siento es vergüenza, tristeza y ya no sé qué más, porque el que salgamos en los medios de comunicación de toda España y supongo que en una parte del extranjero por este chabacano, feo, grosero pregón que se ha hecho, lo que no debemos hacer es dar el nombre del impresentable que ha hecho este pregón, porque él lo que quiere, quizá lo que buscó, es que publicidad, que se hable de él y darse a conocer. A mí me parece fatal que los medios de comunicación pongan el nombre, porque él es lo que quiere salir, y lo que me parece muy mal es que con fondos públicos se pague a un señor para decir estas barbaridades. Yo con mi nieta me marché al oír ya los primeros insultos y las primeras barbaridades que soltaba este señor, porque el carnaval es para las chirigotas, para pasártelo bien, para gastar bromas, pero una cosa es gastar bromas, pasártelo bien, divertirte y no ser grosero, insultante y meterte con cosas. Es que no venía a cuento. Ya fue que quisieron hacer de las Navidades un carnaval. Y ahora en el carnaval, pues meten a la Virgen, meten a personajes de la Iglesia. Y no se dan cuenta de que Santiago vive gracias al apóstol y a la catedral. Muchísimas familias viven de eso. Y esto es gente que, naturalmente, hay que decirlo bien claro, los comunistas lo único que buscan es acabar con todo lo que existe, imponer ellos sus ideas y convertirse en los mayores dictadores que cualquier dictador que hubo anteriormente. Y me dolió que el alcalde no saliera, por lo menos, a disculparse. Y en lugar de eso, lo que hace es ensalzar a este personajillo que insultó a tanta gente y a la ciudad de Santiago. Y nos puso a mal con la ciudad de Zaragoza. Bueno, se puso él, porque lo que es el alcalde de Zaragoza, lógicamente, dicen que llamó al de Santiago. El de Santiago no da su brazo a torcer, como es amigo, según dicen, de este personajillo que leyó el pregón y que le pagaron un buen dinero por decir estas soeces y estas groserías, sigue R defendiéndolo. Señores, piénsenlo mucho en las próximas elecciones. Yo simplemente digo eso, que tengan un poco de sentido común, que miren lo que pasa
cuando es la ofrenda al apóstol, que miren lo que pasa cuando son los carnavales y se leen estos pregones. Cuidadito a las personas que se vota. Regina, vendrás a uno de nuestras tertulias para hablar de la política local. Con mucho gusto. Muy bien, pues ahora pasamos a María. María, vamos a ver, ¿cómo fue el carnaval? ¿Cómo fue el carnaval? Pues como no estuve en Compostela ese martes de carnaval y tampoco el lunes, pues no puedo opinar. Es decir, yo no vi el pregón, no lo escuché tampoco y claro, no me gusta nada opinar si no tengo conocimiento, ¿no? Por lo que escucho por ahí, pues sí que es polémico, sí que da lugar a comentarios y a muchas cosas. En todo caso, como ya te digo, no lo escuché, pero sí que yo entiendo y creo que el humor en carnaval hay que saber entenderlo y hay que saber encajarlo. Por el ruse que hay por ahí, ¿no? Y las chirigotas del sur, pues dicen muchísimas cosas. Creo que en carnaval hay que hacer un paréntesis y a lo mejor, bueno, pues hay que consentir un poco más, hay que entender que estamos en un tiempo, pues de bromas, de jocosidad y no sé. A lo mejor no hay que darle, no es el momento, el carnaval creo que no es el momento. A lo mejor le damos más importancia de la que podía tener. Yo creo, es que el carnaval, y desde y luego... tiene razón Regina al decir que si nombramos a ese señor, si hablamos de esta polémica, le estamos dando más importancia sé quién es el señor, de la que puede decir, tener. Yo no lo nombro porque ni te vale la pena nombrarlo. Claro, es que yo no sé ni si fue un hombre, ni si fue una... Sé solamente lo que estoy escuchando. Pero bueno, tú, María, habrás leído la prensa, habrás escuchado Te prometo que la no estuve televisión. estos días en Compostela. No importa, pero la prensa, aunque sea por internet, la lees, porque queremos estar informados. Y no estoy de acuerdo contigo en decir que hay que ser tolerantes, pero siempre. No groseros. Porque si este señor empieza a hablar sobre el miembro del alcalde, las relaciones que puede tener con su esposa, que insulten a su madre, este alcalde quedaría contento y diría, pues muy bien, en carnaval hay que consentir muchas cosas. No es así. No es así, hay que respetar, consentir, sí, pero no ser grosero. Tú no me puedes empezar a insultar a mí, a decirme cosas además gordísimas, como las que ha dicho este señor, públicamente, en un sitio donde había niños, mayores. La verdad había poca gente, y la poca gente que había se marchó al empezar a escuchar a este personaje. Bueno, estoy de acuerdo en que no se debe dar publicidad a esta persona, porque es lo que busca, publicidad, y quizá hizo toda esta parafernalia, porque yo creo que tanto el alcalde como la corporación, es que ellos deben estar indignados, pero el alcalde sabe que este señor, concretamente porque lo conoce y sabía de que iba al pregón aunque él lo niegue, lo consintió. Y eso es la tristeza, que es un alcalde para todos. Bueno, pues ya hablaremos del alcalde y sigamos hablando del carnaval. Isolina, ¿tú con María o con Regina? Yo un poco con las dos. Yo tampoco lo vi. Ayer lo vi en los medios de comunicación, en las noticias del telediario de la 1 y un poquito después mirando pues en las redes sociales. También no me parece muy correcto de que un pregón, una chirigota, pues es una chirigota, pero un pregón no es hacer, vamos, no lo veo yo como para hacer este medio de publicaciones, arremeter contra esta gente. La iglesia no tiene nada que ver en un carnaval, o si tiene que ver, en plan chirigota, puedes tú... decirlo de otra manera. Yo según vi en las noticias y la gente que comentaba que fue una verdadera vergüenza. Yo tampoco no fui al pregón, tampoco no estuve aquí, pero bueno, los comentarios y las escuchas de todo el mundo que oigo por ahí adelante, que están verdaderamente avergonzados de llegar Santiago de Compostela a nivel España en las noticias, pues por esos comentarios de este señor que dio el pregón, por un pregón que es un pregón, es que no era ni una chirigota. Si fueran unas chirigotas en cachondeo, pues todo el mundo las entendemos, porque a mí, por ejemplo, me encantan, pero un pregón yo pienso que se da a otras cosas. Y entonces no me gusta que en Santiago, pues siempre que hay polémicas, nos lleguemos a esto siempre en mal, y menos llegar a una ciudad como Zaragoza, que allí admiran y es tan grande como aquí el Apóstol, pues allá la Virgen del Pilar es una fiesta
muy importante para ellos. Bueno, Entonces, un desafortunado pregón de carnaval. Esperemos que los próximos pregones tengan otro carácter de humor y que no fastidien tanto a mucha gente. Bueno, pues después de comentar esta incidencia de Compostela, pasemos a hablar de vuestros barrios. Y empezaremos por el de San Pedro, por Regina. Un barrio que tiene unas características muy especiales, aparte de estar, digamos, en la zona monumental. Sus casas son unifamiliares, ha tenido problemas de tráfico, que creo que ahora está solventado, porque pasan muy poquitos coches, autobuses y taxis y residentes, pero así todo sigue teniendo problemas. Problemas siempre los habrá y a gusto de todos. Nunca vamos a contentar a toda la vecininanza, pero desde luego lo que es el tramo de la Rúa de San Pedro, porque la gente a veces dice la Rúa de San Pedro, pero es que la Rúa de San Pedro se llama una calle, la calle de San Pedro, pero después hay 27 calles, perdón, que son los que forman lo que es el barrio de San Pedro. Este barrio salimos muchísimo en los medios de comunicación porque en realidad es un barrio que queda en el casco histórico, es un barrio que ha sufrido mucho con las obras, sobre todo de la Rúa de San Pedro, que si el pavimento se ponía a los pocos meses se levantaba y vuelta otra vez y venga a salir en los medios de comunicación, estando tanto el PSOE como el Bloque, o sea, pasaron muchos partidos políticos y no quedaban bien las obras. Aquí lo que tiene el barrio es que tiene una propia personalidad, una gente que es muy especial y entonces por mucho que se deteriore el barrio, ese barrio siempre está lleno de vida porque se la damos los vecinos. Bueno, desde fuera creo que lo que vemos es que sois un barrio unido y un barrio muy activo. Un barrio muy activo, últimamente no lo es tanto porque la gente se cansa de los políticos. La gente es bastante apática. La gente ve que pide y cuando pasan años y esto sigue sin arreglarse y sin solucionar. ¿Pero qué es lo que pedís en el barrio de San Pedro? Infraestructuras es importantísimo, porque hay calles que llevan 40 años sin tocarse absolutamente nada. Entonces, esas calles necesitan que se arreglen. Hay unos socavones bestiales, por ejemplo, en las Chufas, y nos llamó la atención y los vecinos vinieron a protestarme. Viene una cuadrilla, tapa 2 agujeros, 2 socavones, como decía nuestra amiga Amelia, que lo de las fochancas salió de Amelia, empezó Amelia con las fochancas, tapan 2 y dejan el resto. Las que estaban muchísimo peor se marchan, creímos que volverían al día siguiente. Pues no, o sea, se cometen verdaderas barbaridades. En la calle de Belvís estaba de aquella la señora Pedreira, que como persona yo me llevé siempre maravillosamente bien con ella, que era del Bloque, y arreglan la mitad de la calle, pasando la iglesia, allí se deja sin arreglar, cortan las aceras hacia el seminario, en una acera la arreglan, la otra la cortan, o sea, verdaderos disparates. Yo no soy arquitecto. Creo pero que hay un luego, problema con el muro que bueno, da, y que el muro es, como, digamos, como tierra de nadie. No, el muro es de las monjas. El muro es de las monjas. Las monjas pidieron algo a cambio y ellas cedían el muro. Pero hubo en ese momento un cambio en los partidos políticos que gobiernan, entonces el PP empezó esa obra, sí le habíamos dicho a María, que es la que estaba de aquella en urbanismo, que pusiera 2 aceras, pero hubo unos vecinos que, no, es que queremos aparcamientos, no señor, si dices que lo más importante es la seguridad vial, para los peatones sobre todo, pues lo que tienes que hacer es decir, ¿por dónde van a caminar? Aquí hay un colegio, que van muchos niños, por aquí pasa mucha gente, vamos a poner unas aceras y si hay que eliminar esos 8 aparcamientos, está la Meixaga, que queda justo al lado y que puedes aparcar allí.
Pero es que ahora no hay ni aparcamientos en esa zona. Sí, ni delante del seminario dejaron los aparcamientos, eliminaron una acera, nos dejan una acera sola, que está siempre sucísima. Bueno, la otra acera nunca existió, la otra acera del sí, muro. pero podíamos caminar por ella porque había un espacio que, aunque no estaba asfaltado, sí tenía ese espacio para poder caminar. Pero es que ahora eso se eliminó porque todo lo dejaron para... Bueno, pero aún estamos a tiempo, el muro se puede tirar y podemos hacer acera, ¿o no? Bueno, si tú crees en los políticos y en qué vamos a hacer, yo personalmente, con los años que tengo y con la experiencia que tengo, los políticos lo creo cuando veo las cosas hechas, sean del partido que sea, sean del partido que sea, que no venga nadie a decir, no, es que tú eres del PP, del PSOE o del Bloque. No, señores, yo si hacen bien las cosas... Yo siempre diré, pues estos señores, ¿cómo se llaman los que están ahora? De Compostela Berta, pues si hacen las cosas bien, lo diría. Si las hacen mal, también, y no tienen por qué parecerle mal. Pero hay mucha gente que tiene miedo a dar sus opiniones. No vaya a ser que el político se enfade. Mire, señores, le pagamos todos a nuestros políticos con nuestros impuestos y somos los que le pagamos el sueldo a todos, sean del partido que sea. Y los que los elegimos. Tienen que saber escuchar, que ahora no se escucha, se hace lo que ellos quieren. La prueba está en la calle, el Matadoiro. Eso fue una vergüenza. El 98% de la población dijo fuera ese edificio, porque Agustín Hernández del Partido Popular había hecho, de verdad, y era un plan fabuloso para abrir el parque de Belvís. Era estupendo, nos los enseñó y dijimos todos, pues esto es una maravilla. La gente que vive allí, que tiene sus bares, dijeron, pues esto va a ganar mucho la zona con esto. Pues ganaría toda Compostela, claro. Vinieron estos y dijeron, pues no, queda ese mamotreto ahí. Y si fuera tu casa o la mía, la tiraban en 2 días. Pero por llevarle la contraria, ellos ven que es un edificio horroroso, que si entras allí, es la casa del terror, aquello. Humedades, lluvia, aquello es horroroso. Pero como hay que llevarle la contraria al Partido Popular, pues decimos, hay que dar ese mamotreto. Vamos a ver, Rúa de San Pedro, infraestructuras. Eso es lo que pediríamos, que arreglasen muchas de las calles. Y el tráfico es otro tema que creo que los 3 barrios es común. Igual que las infraestructuras, ¿no? Sí, totalmente. Porque en Vite también pedimos que se arreglen calles. La zona de Guadalupe toda. Está Camino dos Vilares, que es una calle que tiene también muchísimo tráfico, pasan los autobuses, es la que va al polígono del Tambre. Es una calle que está ya muy deteriorada, muy dañada y también tiene problemas con las aceras. Es un tramo del camino inglés y resulta que también hay la mitad de tramos que no tiene acera. Y entonces, claro, por ahí viene muchísimo peregrino, esa calle pues también hay que mirarla. Y después la calle de Carlos Maxide, bueno, eso ya tiene una necesidad fuera de lo normal. Las reventones de agua por las tuberías y todo cada 2 meses, cada 3 o menos. A veces en un mismo mes hay 2 o 3 reventones y luego lo que es las aceras, la calle está toda, desde que se hizo hace unos 40 años o más, pues no se tocó nunca, entonces tiene mucha necesidad. Pero en los presupuestos de este año están contempladas esas obras, o parte de esas obras. Bueno, una acera está en García Lorca, un tramo que también es un peligro, que en un paso de peatones, que no hay acera, entonces, bueno, pues a ver si es verdad, este año, pues, bueno, la promesa la tenemos ahí, el presupuesto dicen que lo hay, que vamos a tener esa acera que llevamos años reivindicando. Bueno, por lo menos tenemos esa esperanza de que este año, en el 2018, caiga algo, que nos lo llevan prometiendo, y dijeron que sí, que en el 2018 pues íbamos a tener las aceras esas nuevas y que nos iban a hacer el parque infantil nuevo también, y que bueno, que también estábamos ahí para por lo menos que había dinero para 3 ascensores. Entonces eso era muy era lo que importante te iba a para el preguntar. barrio. Aparte de la infraestructura, también las casas necesitan una ayuda. Eran los famosos ascensores, pero creo que también están presupuestados. En principio sí, hay para 3. A ver si cuando
cuando estén yo os lo comunicaré, será una noticia súper agradable, pero bueno, de Es como momento, tú, tiene que mientras- verlo, ¿no? Sí, porque son Tiene que muchas- verlo, como yo claro, también, hay que las verlo. promesas, Hay que verlo. A veces Sí, quedan sí. en el aire. mientras ¿Y no- San Bueno. Lorenzo? Nosotros, problemas de infraestructura, las famosas fotchancas que decías tú antes, no tenemos en nuestras calles. Hombre, hay cosas pequeñas, pero problemas graves de infraestructura no tenemos. Tenemos más bien problemas de movilidad. Es decir, nosotros tenemos pues una zona con una grandísima afluencia de niños pequeños y también de mayores. Hay 3 centros de enseñanza, que son el Colegio Reina Fabiola, el Colegio Pío XII y el Instituto Selmírez, que lógicamente eso genera un tráfico tremendo. Tenemos 2 o 3 hoteles que también tienen tráfico, autobuses y tal. Tenemos, eso sí, problemas de movilidad que se están empezando a solucionar. Nosotros llevamos, no como ella, que lleva toda la vida, que en la asociación llevamos poco tiempo, cogimos la asociación hace 3 meses escasos y por ahora pues las demandas van más en cuanto a movilidad que en cuanto a infraestructuras, baches o aceras muy deterioradas. Sí que es cierto que en la calle de San Lorenzo hay casas que se caen literalmente a trozos, pero bueno, es un problema que está afortunadamente en vías de solución. Estamos en contacto con urbanismo y bueno, parece ser, urbanismo y patrimonio parece ser que nos lo van a solucionar. Por lo menos voluntad en eso la vemos y muy clara. Vale, por lo menos tenéis unas promesas Sí. y están en ello. Y están en ello. De hecho, fuimos ayer, si me permites un segundo, no sé si está, precisamente se está viendo en imagen, algunas de las casas esto es la otra Esto sala es que podemos Malaqués. comentar Sí, después. puedo comentar Pero ello. se veían ahí, efectivamente, en esas imágenes, algunas de las casas que se caen literalmente a trozos, pues porque es que llevan años abandonadas y sí que es un problema, las imágenes. Y por lo menos apuntalar o hacer algo para que no... Como es una zona complicada, es una zona de protección, pues a ver si urbanismo, patrimonio, en fin, si llegamos a acuerdo. Entendemos también que llevamos poco tiempo y que no se puede arreglar en una semana. Pero ahí, bueno, ahí estamos. Vamos a seguir con el barrio de San Lorenzo y después con otro tema, y es el tema del tráfico. Es el tema del tráfico. Bueno, el tema del tráfico sí que es uno de los problemones que tenemos, por lo que yo te comento, es decir, la calle, por ejemplo, Poza de Bar, para que la gente se pueda situar, ¿no? La calle Poza de Bar y la calle San Lorenzo dan acceso pues al hospital, al Chus, dan acceso a la carretera de Noya, es decir, son 2 calles por las que pasa muchísimo tráfico. Son 2 calles en las que hay momentos puntuales en las que no podemos avanzar. No podemos avanzar porque cuando hay en la salida y entrada de los niños, sobre todo el Pío XII, porque los mayores se supone que van andando, se forman unos taponamientos impresionantes. La calle es, como sabéis, dirección prohibida, es decir, solamente se puede ir hacia Noya, con lo cual, con que haya un coche que aparca sobre la acera y no permita el paso del autobús urbano, tenemos tapón. Tapón que va hasta Galeras y que continúa. Con que haya un coche encima de una acera que no permite el paso de una ambulancia, tenemos problema. Pero tenemos problema por eso, porque son 2 centros, porque tenemos un hotel allí al lado, otro hotel más abajo. Sí, a nivel tráfico tenemos mucho problema. Pero tendría solución. Hombre, y fácil, claro. Fácil desde mi punto de vista. Pues dinos tu punto de vista para solucionarlo y a ver Hombre, si te hacen caso. mi punto de vista, y es lo que le hemos planteado al concejal, que también ha sido muy receptivo. Por ahora estamos contentos porque somos recién llegados, ¿no? No lo que me decía antes Regina. Ya veremos el tráfico de la zona de San Pedro. No, pero me Ese decía es otro antes, tema. Regina, con mucha razón, acabáis de llegar. Ella, que es una experta y que lleva muchos años, me dice, ya verás cuando lleves tantos años como yo. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el alcalde, también con Xan Duro, y le planteamos, por un lado, son 2 calles que necesitan pivotes. Cuando digo pivotes me refiero a volardos, los volardos que se incrustan en las aceras. ¿Por qué? Porque así evitamos, es decir, así por lo menos conseguimos que el tráfico fluya, que no se pare, que no haya esos tapones, que son muy importantes. Conseguimos eso. Entonces, puso algunos que eran de urgencia, ya a los pocos días puso algunos y cumplió muy bien, pero hacen falta más. Y luego más presencia policial. O sea, yo creo que ahí todos entendemos que no se puede consentir que un señor, aunque sean, siempre dicen lo mismo, es que son 5 minutos, mientras me bajo, recojo al niño y vuelvo. No son 5, es que a veces son 7. Y 7 minutos, un tapón de tráfico en Compostela a las 2 de la tarde, los que vivimos en Compostela sabemos lo que es.
Hay que ser Yo un creo poco más que- civilizados y un poco más solidarios entre todos. Entre todos, pero Dejar ya el- sabes que Pero bueno, en pero tendríamos que Compostela tener una llueve. alternativa para dejar el coche. Bueno, se les envió, por ejemplo, se les envió una carta por parte del AMPA a los padres del Pío XII porque Sean autorizó que aparquen en la parte de arriba y algunos sí hacen caso, pero otros no. Y ahí es donde solicitamos más presencia policial. En esa carta se dice literalmente nas vindeiras semanas os axentes de tráfico sancionarán. Esperamos que se cumpla. Y desde aquí si nos ven, que es que no puede haber ese taponamiento. Tienen una alternativa, la zona superior, que ahora mismo también está en obras, una zona del campus que está en obras. Hay alternativas y tenemos que decir que en Santiago si llueve, pues llueve y tenemos que llevar un paraguas. No podemos salir de la calle Galeras para ir a Pío XII, por favor, señoras, y llevar el coche. ¿Por qué no? Tráfico en San Pedro. El tráfico en San Pedro, pues es... Está de- casi arreglado, ¿no? Pues- Ahora solo pasan autobuses, Me da- taxis y... Me da la risa, y- pero antes pues quería desde hacer- fuera sí quería hacer parece un que está Parece, arreglado. parece. Sí, la pero sensación los que que da. vivimos allí Claro. somos los que cada día, mañana, tarde y noche, vemos realmente el problema. El que pasa en un momentito y no vuelve hasta dentro de X días, no pasa como los políticos, vienen para las elecciones, vienen a pedir el voto y no vuelven después hasta sabe Dios cuánto tiempo. Entonces, el que reconoce realmente de dónde adolece el barrio, qué problemas tiene realmente, somos los que vivimos en la zona. Quería hacer un inciso respecto a las casas que hay en un estado ruinoso. En la zona de San Pedro existen muchísimas, te doy la enhorabuena porque a ti pues te van a resolucionar el problema, te han dicho muy rápidamente No es, o sea, nos han dicho que se van a sí, interesar, ¿no? que lo vayan a solucionar o no, yo soy como tú, tengo que verlo para creerlo. Bueno, pues Pero en nosotros- principio parece, de hecho ayer estuvimos de protagonistas en el pleno. Bien, pues me parece, nosotros de protagonistas nos hemos hecho manifestaciones, el señor Bugallo se acordará, pues estaba el Partido Socialista, para que no crean que nosotros que somos del PP o del PSOE, como lo he dicho anteriormente. Si lo hacen mal nos da lo mismo, el partido que sea, estoy que contigo. vamos a salir Estoy igual a contigo. que... Y hemos salido cuando estaba el señor Bugallo respecto al tráfico, que no estábamos de acuerdo, y el transporte, el señor Candela, que estaba entonces como concejal de transporte, nos quería dejar sin autobuses. Salimos a la calle y nos hemos manifestado y fuimos hasta la Plaza del Obradoiro y allí armamos, bueno, estuvimos en plenos, estuvimos en todos los sitios. O sea que de eso nosotros tenemos experiencia, reivindicar, hay que ¿verdad? reivindicar. Isolina? Hay que De referente a reivindicar, estas sí. casas, Mercedes Rosón fue una muy buena concejala de urbanismo. Ella sabía la cantidad de casas y muchísimas pasaron a estar en el registro de solares para darle un tiempo. En 2 años esas casas pues tenían que o bien arreglarse o bien el ayuntamiento las arreglaba. Vea, solo se arregló una que está en la plazuela de la Puerta del Camino, una casa que hace esquina allí, que sí, el ayuntamiento eso lo arregló, pero después en la misma calle de la Rúa San Pedro, en distintas calles de la zona, pero hay tantísimas casas en un estado ruinoso Como total, las nuestras. ruinoso total, ninguno, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni Compostela Berta, ni el Bloque, que han pasado por todos. A todos le hemos dicho esto no puede continuar así porque es un foco para ratas, es un peligro, que se meten gente ahí dentro. Y que puede caer en Pues cualquier momento. algunas Luego ya se han luego te caído, cuento yo de algunas ocupas. es que ya se han caído los tejados, o sea, un peligro tremendo. Pues nada, pasan los años, en un edificio que había en Los Concheiros, que estaba solo el esqueleto, eso estaba en el registro de solares, 40 años. Ah, o sea que es- 40. Y ahora sí empezaron a arreglarlo porque los cogieron unos que quieren hacer un albergue, no sé qué historias quieren hacer allí, pero por lo menos se pusieron unas ventanas, se puso el tejado y eso se quitó del medio durante tantísimos años. El resto de las casas hay algunas que llevan así 40 años, pero que soy- cayéndose y nadie toma soluciones. Por eso te digo O sea, que soy ojalá... demasiado optimista. Bueno, yo no te quiero sacar la ilusión, porque a lo mejor, oye, tú Bueno, tienes suerte igual entra con suerte. No, bueno. y cae bien el barrio, o no sé qué decirte. Si veo que lo arreglan en nuestra O hay zona, menos casas para apuntalar o para Yo qué arreglar. sé, Bueno, yo qué tenemos sé, que darle también un la tiempo. cantidad. Claro, tenemos que esperar. Quiero Y decir, cuando respecto- vuelva, cuando me vuelvas a invitar,
Ya te vuelvo a decir, sí, dentro de unos volveremos meses... Y volveremos a respecto hablar. al tráfico, muy bien. Una cámara ya la había desde hace mucho tiempo. Si funcionaba o no, eso lo sabrán en tráfico. Pero se redujo en lo que es la calle de la Rúa de San Pedro. Sí, se redujo, pero la carga y descarga, tú vas a las 12 de la mañana y las aceras están ocupadas. Te voy a dar un detalle para que veas que hasta los niños pequeñitos, mi nieta tiene 4 años y cuando la llevamos al colegio, ella un día, el anteayer, vio que no había ningún coche en las aceras y te hablo de horas, que sale la niña a la 1:30, entra a las 4, y dice, ya, no hay coches. Una niña de 4 años, ¿por qué? Porque está acostumbrada a que la calle esté en las aceras repleta, que estén descargando a cualquier hora. No se Eso lleva es horrible, control. eso es horrible, No tenemos eso por dónde apúntalo. pasar. Ahora la niña ya no usa carrito, pero cuando la teníamos que llevar en el carrito pasábamos, teníamos que ir con mucho peligro Igual porque que la venían nuestra. coches. Luego no controlan. Tenemos mucho peregrino. Yo digo muy bien, a mí me encanta que vengan a visitar nuestra ciudad, que venga muchísima gente porque tenemos una ciudad maravillosa. Ahora está muy sucia, pero bueno, espero. Es otro tema del que ya hablaremos. Bueno, pues me encanta que venga la gente, pero en nuestra zona los vecinos sufrimos muchísimo porque no tenemos por dónde caminar, entre los coches que aparcan en las aceras, entre los peregrinos, los que bajan con sus bicis, pero a toda velocidad por zona prohibida. Yo me enfado a veces y se lo digo, muchacho, que vas por zona prohibida. Y él me dice, sí, pero me han dicho que no pasa nada. Pero tú, si pasas con tu coche, a ti como vives aquí en la ciudad, te van a multar. Al peregrino Sí, estoy no le contigo. importa y hacen lo que... No, me parece muy bien que se cuide al peregrino, que se cuide al visitante. Oye, que nos cuiden a los que vivimos en la ciudad, que nos tienen totalmente desatendidos porque la zona de San Pedro dijeron, es que lo vamos a dejar porque viene mucho peregrino, hay que dejar... No, señor, piense usted en los que vivimos allí, los que tenemos que pasar continuamente por la zona. Pero Y en eso no. teoría es una zona peatonal. Es una zona Semi, en la que no... le llaman o ellos semi-peatonal. pero, Pero eso trae mucho- pero con preferencia peonil. Sí, pero tiene muchos problemas, porque hay gente muy mayor que vive en la zona. En el casco histórico, en todo el casco histórico, somos Sí, más que gente Solina mayor. también lo puede decir de su barrio por el Bueno, problema somos de más los gente ascensores. mayor que gente joven. La gente joven se ha ido al Milladoiro por motivos económicos o pateo. O lo que sea, sí, esas es otro zonas. tema también de debate. Nosotros es gente mayor, entonces tienen que venir los hijos a visitarlos o que te vengan amigos. Eso supone un problema tremendo. Antes entraban por la calle de los Lagartos, que era peligrosísimo, los coches circulando por esa calle, peligrosísimo. Se prohíbe, solamente podemos entrar los residentes en la zona. Entonces, la gente ya dice, es que no voy a visitar a mi madre o a mi... porque no puedo llevar el coche, a lo mejor vienen pues desde Teu, que no pueden venir andando. No es lo mismo que si viven aquí en el Preguntoiro, lógicamente, a mí me queda 2 pasos, yo en 5 minutos estoy aquí, yo no necesito el ¿Y coche. qué solución darías tú? Pues que se le dé a los hijos por lo menos tarjeta para poder entrar, que no haya tantos inconvenientes y un horario tan estricto, porque si te quieren traer el gasoil, te ponen 1000 inconvenientes, 1000 inconvenientes. Sin embargo, la carga y descarga, tú vas a lo todas que es el horas. crucero de San Pedro, y los coches a las 10 de la noche, por ejemplo. Casi no puedes pasar con el coche, los que vivan en la zona de los Lagartos, por ejemplo, y tengan forzosamente que entrar por esa calle, no pueden, empiezan a pitar para que venga alguien a sacarle el coche para poder entrar. Aparcan como les da la gana. La carga y descarga, hay allí un supermercado, pasan de todo, descargan a la 1, a las 12, a la hora que sea, te cierran totalmente las calles, no se lleva un control. Y entonces yo digo, si te multan a ti, que a lo mejor los del minutiño, eso hay que acabarlo, porque los del minutiño, lo que tú has dicho, dice el minutiño, pero del minutiño Sí, nada. son En la 7 zona minutiños, de después son los 7 concheiros, minutiños. eso lo he visto yo y nadie me puede llevar la contraria. Existe unas cafeterías allí, se aparca en el carril de circulación, mira qué peligro, se están tomando el café, que ya no dicen que es un minutiño, y están de cháchara todos tomando su café, y el coche, y tú tienes que ir a ocupar el carril contrario, Para poder pasar. que es peligrosísimo. Eso no se mira.
seguimos no se teniendo un parecido problema. Sí, es decir, sí, necesitamos sí, más sí. control El policial. minutiño Más es lo que control, dice Regina. El minuto que se vuelve El media hora. minutiño Es que siempre te contesta lo mismo. Que si era un minutiño, Sí, que siempre fue es una un idea de ese minutiño. Siempre Los es un minutos, minutiño. los minutos nunca son 60 segundos. Y para una cosa, algunos. yo solamente muy breve, me anoto lo que dice Regina. También en nuestra calle tenemos un poquito, no tanto como ellos, pero un poco de problema con la carga y descarga. Porque tenemos algunos establecimientos que la carga y descarga directamente, el camión que los abastece, se monta encima de la acera divinamente, ocupa todo, es decir, tú no pasas, y tenemos señores que están en silla de ruedas en mi calle. Entonces, nadie pasa por la acera porque el camión está allí descargando y abasteciéndole las cajas de la fruta y de la leche a la hora que le da la gana, porque claro, como está donde le da la gana, pues baja las cajas a la hora que le da la gana y tampoco lo respetan. Entonces, más presencia policial. Es que yo de verdad, no es cuestión de sancionar, no todo en la vida es sancionar, pero si la solo educación- aprendemos cuando Ahí te está. sancionan. Pero Cuando sí, la un poco de educación no ecuación. funciona, Pero cuando tienes te que tocan el sancionar. bolsillo, no vuelves otra vez a repetir. Si te dicen, no aparque aquí, Claro. puede marcharse, tú al día siguiente vuelves otra Un vez. minutiño, Ah. Regina, un minutiño. Y Un con minutiño. multa se acabó el minutiño Sí, sí, y los sí, dos sí. minutiños. Y Solina, ¿nos pasa eso en Nosotros Envite? no, nosotros ese problema no lo tenemos, gracias a Dios. Tenemos otros problemas peores, pero ese no. Pero, Vamos, el de- pero también tenéis problemas de tráfico. De tráfico sí, pero allí... De aparcamiento, ni de... Ahora de aparcamiento, gracias a Dios, pues tenemos desde que no se hicieron estos aparcamientos en la calle, lo que se pudo hacer allí en la plazoleta de García Lorca, y en García Lorca y el Celso Emilio Ferreiro, bueno, pues vamos, no es lo mismo. Antes sí teníamos muchísimo problema de aparcamiento y ahora no es lo mismo, vamos a ver. A lo mejor en horas puntuales al mediodía, porque, bueno, pues porque vienen los hijos o porque vienen, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora no es uno de los puntos. Y el tráfico se llegó a Tráfico, solucionar. el tráfico- El problema de cruzar la avenida de Castelao, ¿es así? Avenida de Castelao y viene, se mete mucho por allí por García Lorca para evitar los semáforos de San Cayetano, por ahí sí tenemos lo que es mucho tráfico. Pero de sí que autobuses, pusieron los topes volardos, sí, Y, a topes consecuencia en de los pasos de peatones porque había habido bastantes Hubo atropellos. muchos accidentes, atropellos, y entonces sí. Y bueno, y ahora desde que cortaron la avenida de San Francisco, pues tenemos muchísimo más tráfico. Hay más otra tráfico, vez. pero está más lento. Está más lento, sí, pero bueno, Es decir, el problema se va solucionando. se va solucionando, sí, sí. Muy No bien. es- Pues del tráfico y de las casas en ruinas nos pasaremos a otro tema, y es que a otro tema más gustoso de fiesta. Los tres barrios son populares. El de San Pedro, fiestas. ¿Quién no conoce la fiesta de primavera o las del patrón San Pedro? Sigue habiendo esa unión para seguir de fiesta y creo que trae problemas a veces. No, por suerte, y digo y lo vuelvo a repetir, la fiesta de la primavera ya se suspendió el año pasado y espero que continúe sin celebrarse porque empezó muy bien, creímos que era algo bueno, daba mucha vida, mucha alegría, además solía hacer buen tiempo y nos parecía muy bien esa fiesta que lo organizaba un determinado grupo de personas, pero aquello fue degenerando y te digo a ti que era horroroso. Nos venían a hacer las necesidades delante de las puertas. Es que salías y le llamabas la atención. Yo de una vez jamás me olvidaré que estaban dos chicos y una chica, eran unos jóvenes, ellos de pie orinando, la chica haciendo sus necesidades en el medio de los dos. Era un espectáculo tan triste, tan vergonzoso. Y entonces, claro, salió un vecino y le digo, oye, por Dios, que no me hagas esto. Y dicen ellos, bueno, pues se lo vamos a hacer nosotros también. O sea, era una cosa tremenda. Pasaba como con los perros cuando le dices a uno que deja los excrementos, mira que te has dejado algo atrás, te dice, ay, yo no tengo por qué recogerlo. Pues Bueno, el civismo... esta gente era horrible porque, claro, ya estaban bebidos, la noche era horroroso, los ruidos, los gritos, te tiraban todo, botellas contra las puertas, contra las paredes,
Fue horroroso lo que tuvimos que sufrir y en muchas calles no pasó después al día siguiente para limpiar la máquina, y pues los propios vecinos tuvimos que limpiar toda la suciedad de nuestras puertas y eso no lo podemos consentir, o sea, porque uno se beneficia en ganando en la venta de alcohol, que además muchos de los que estaban bebidos eran menores. ¿Quién le vendió a esos niños? Porque eran niños que andaban gritando a las 4 o 5 de la mañana como locos. ¿Quién le vendió eso para que estén tan bebidos como estaban? Entonces dijimos, no queremos ese tipo de fiestas porque nuestra zona es una zona que antes nos conocíamos todos, porque yo nací en San Pedro, me casé y quise seguir viviendo en San Pedro, y espero y deseo morirme viviendo en la zona, porque la amo de verdad, como amo a mi ciudad, pero para mí San Pedro, la zona de San Pedro, la quiero muchísimo, porque allí nació también mi madre, o sea, nos viene ya de siempre. Y lo que no queremos es que algo que nos llevábamos los vecinos, ahora no es como antes, ya no conoces al vecino, ya no tienes aquella relación, quedamos pocos de los que somos de toda la vida, y algunos se fueron a vivir a otras partes, pero cuando nos vemos nos llevamos la gran alegría y contamos anécdotas y cómo era la zona. Bueno, pero seguís siendo un barrio activo, sí, con muchas actividades. No queremos que vuelva otra vez una fiesta de ese estilo, porque se puso un señor malo, quería salir de su casa, tenía todos los tenderetes puestos allí delante, no pudo salir, mira. Fueron cosas tremendas las que tuvimos que sufrir los vecinos, y para que se diviertan unos pocos, es un día, no, porque lo iban extendiendo y de un día pasaba a 2 y a 3, y entonces si eso no lo cortas, se va a convertir... Pero se suponía que la fiesta de primavera era para que disfrutara el barrio. Pero no, porque nos íbamos. Viendo cómo estaban las cosas, a mí me llamó una señora por teléfono y me dice, mira, que no puedo salir de mi casa. Y digo yo, pues que venga la policía. Y dice, porque tengo aquí unos con unas tiendas puestas, que se ponían puestos de venta de distintas cosas, y me lo ponen delante del portal. ¿Pero esto qué es? Que vienen con sus perros, con sus historias, los perros dejan sus excrementos, ellos tiran sus bebidas... Aquello se convirtió en un botellón, pero muy mal organizado todo, muy mal organizado. Y en eso no pueden decir que es mentira, porque lo he visto con mis propios ojos y nadie me puede decir que no es verdad, porque yo a las 3 de la tarde he visto a chicos jóvenes tirados en la calle, con unas borracheras ya impresionantes que no se podían levantar. Entonces ese tipo de fiestas no. Tenemos el parque de Belvís, tenemos el parque de Monaval, que se hagan en esas zonas, pero una fiesta sana, una fiesta bonita, con su música, como la había antes en la Trisca, que llevaban sus orquestas y lo pasábamos genial, porque mucha gente pues aquí... hay mucha gente, yo veo al señor Rial que en el programa de la noche, porque yo Correo TV lo veo mucho porque habla mucho de Santiago y me interesa mucho, y salió uno de las personas que salió el otro día, por ejemplo, el doctor Cajide, pues vivió en la zona y él hablaba también de las fiestas de la Trisca, que eran una maravilla, lo pasábamos genial, eso todo se perdió. Pues habrá que recuperarlo, Regina. Sí, pero no botellón. No pierdas la esperanza de bueno, que voy a ser optimista como María, pero me pues cuesta. ojo, porque yo María, casi soy como Isolina. En la zona de María también tienen problemas de ruido festivos. Festivos, claro. No festivos exactamente. Vamos a ver. Nosotros, en una de nuestras calles, de las calles de nuestra competencia, está la Sala Malatesta, que supongo que todo el mundo recordará por el nombre de la NASA. Bueno, nosotros no estamos en contra de ninguna sala ni de ningún espectáculo, nos parece muy bien todo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? Lo comentaba antes con vosotras. El problema está en la gente que cuando sale de esa sala, a altas horas, rompe botellas, hace necesidades donde no debe, ruidos, problemas, tal. El problema está en lo que genera pues el consumo de alcohol a altas horas, la fiesta en una calle que no está preparada para eso, es decir, lo que genera la gente que sale, ¿no? Últimamente sí tenemos más presencia policial, porque fue lo que demandamos, y bueno, pues ahí estamos, en vías de solución, pero es complicado explicarle a la gente que si está en una sala y se divierte en una sala y canta y baila, incluso bebe, tiene que quedar en esa sala. Y cuando sale de esa sala, tiene que ir con una actitud cívica por la calle, para su casa o para donde le apetezca. Pero María, tú sabes que cuando la gente bebe 2 copitas de más, ya no sabe
Pues el comportamiento, a lo mejor esa persona un día normal, pues su comportamiento es muy correcto, pero cuando sale de fiesta el civismo se acabó. totalmente, El civismo se acabó. y el Eso es un civismo se problema acabó. difícil. Yo entiendo que no puede haber un concejal razonando con esa gente cuando salen de la sala, ni un policía a cada momento. Pero bueno, a lo mejor en cada concierto, si están programados, si tienen permiso, pues no sé, una patrullita, y pues a lo mejor tienen que sancionar también, de vez en cuando. Y si no sancionan a la sala, sí, a la gente que sale. Sí, y sí, no, está no, yo no estoy diciendo que sancionen a la sala, porque seguramente la sala cumple, ¿no? Con esas normas que hay de contaminación acústica o, vamos, supongo, de consumo de bebidas, supongo que cumplirá. Nuestro problema es con la gente que está fuera. En Vite no tenemos estos problemas, porque Vite casi es una zona residencial. Lo digo por el ruido, por las fiestas. Vosotros también tenéis fiesta de barrio. Aquí hay la fiesta de barrio, sí, en septiembre, la fiesta, bueno, a ver si continúa, que la comisión la gente se cansa de trabajar. Se cansa, Regina, y van quedando Lo las... que le decimos a María, Se cansa, pero bueno, Este año tienen ganas, pero bueno, a ver si se forma, porque de momento aún no hay comisión, pero bueno, me imagino que llegarán a un entendimiento y se pondrán a trabajar ahora. Bueno, muy bien, pues aunque os parezca mentira, se nos acaba el tiempo. Ya veis, Pues no nos llega. no nos llega para nada, tenemos que repetir porque hay mucho más que hablar. Yo quisiera preguntaros qué me podíais decir de vuestra zona para yo irme a vivir a ella, por qué yo me iría a la Rúa de San Pedro o a San Lorenzo o a Vite a vivir. Pero lo vamos a dejar para otro programa, porque también hay que hablar de las bonanzas de las zonas, ¿no? que tenemos muchas. ¿Y qué tal? Entonces lo dejamos para otro día. Y ahora, como eso, ya queda poquito, y también ya sabéis que tenemos en el programa el rincón favorito. ¿Por qué? Porque queremos saber cuál es la zona que más nos gusta a los compostelanos y revisarlas, porque puede que ese rincón tan bonito no esté como debería estar. Por lo de ahora, la cosa va bastante bien y vamos incluso descubriendo sitios o perspectivas que desconocíamos. Pero ya sabemos el que Isolina, tu rincón favorito era o Muiño de Lermo, como estuviste en el programa ya nos lo comentaste, yo no lo conocía, no sé si vosotras conocéis o Muiño de Lermo, pero bueno, tenéis que ir por allí porque está al lado del río y también es una zona, sobre todo cuando hace buen tiempo, ¿verdad, Preciosa, Regina? Preciosa, y ya veremos imágenes de Muiño de Lermo. Pero aparte de eso, Regina, ¿cuál es tu rincón favorito de Santiago y por qué? Buenaval. Te Buenaval me tienes da al una lado. paz y una tranquilidad que no te sabría explicar el porqué. Quizá porque allí fue un cementerio, como todos sabéis, pues por desgracia, pues todavía mi hermana, que falleció muy joven, mis abuelos pues habían estado enterrados allí, y yo me acuerdo exactamente dónde estaba sus sepulturas, y cuando voy caminando, como quedan cerca de uno de los pasillos, miro aquella zona y me da una paz, una tranquilidad que no te puedo explicar cómo me siento, pero dentro de mí noto eso, lo que necesito cuando estoy un poquito estresada, cuando tengo una tristeza, cuando algo me preocupa, pues me voy a caminar por aquella zona y de verdad que vuelvo para casa por lo menos un poquito mejor de cómo iba. El problema, los perros. Dejan los perros sueltos, ha habido muchos sustos, los excrementos los tiran porque el señor Sisa, que fue el que diseñó ese parque, pues quiso que la gente fuese muy cívica, pero no lo es, no puso papeleras, entonces ves las bolsas, algunos los dejan en bolsas, otros no, ya queda el excremento allí a la vista, eso es el mayor problema. Los perros, que por favor no dejen perros sueltos en los parques y recojan. ¿Ves cómo los nos vino excrementos? bien preguntarte el rincón favorito? Ahora ya sabemos que Bonaval hay que revisarlo. Mucho. Y si no ponemos papeleras, porque el diseño del Ponemos. parque no... Pero tal, sí ponemos sí que papeleras. tenemos que Pero no se poner pueden poner civilizar. papeleras. El señor Sisa dice que no, y la arquitecta que operó con Pero él, es que a lo y no mejor- la quieren poner, pero si el señor Bugallo quiso ponerla, Pues- si no le permitieron. Pues no Bueno, lo veo, pues no lo nada, veo, más no lo civismo veo. y Sentido bolsitas, común, y pues que bolsitas pongan papeleras. bolsitas en nuestros bolsillos. ¿Y el tuyo, María? Bueno, pues yo me voy a quedar con... No es un rincón, porque es amplio. Pues con estar un día de relax sentada en verano en las escaleras de la Quintana. Uy, la Quintana. La Quintana es una de las zonas de Santiago que más gusta a las personas aprovecho a una las cosa- personas que pasan, las mujeres que pasaron por esta mesa,
muchas se quedan con las escaleras de la Quintana. Bueno, y aprovecho si me dejas una cosa. Se está muy bien en las escaleras de la Quintana un día tomando el aire, tomando el sol, comiéndote un helado. A veces en las escaleras de la Quintana también hay algunos señores, individuos, que no son una compañía agradable. Yo no sé si porque consumen algunas sustancias que no son recomendables, que no les sientan bien, por falta de aseo, porque tiran cosas, porque beben mucho alcohol. Es difícil, es decir, el tema humano en una ciudad, en la zona vieja, es difícil. Y a nosotros nos comentaron que lo están mirando, pero en esas escaleras de la Quintana, que podemos estar cuando queráis tomando el sol un día en verano, sobraría solamente ese puntito. Civismo, necesitamos civismo y saber estar en zonas comunes. Sí. Bueno, pues se nos acaba y me voy con el último minuto del programa, que ya saben ustedes que se lo dedicamos a la solidaridad. Y hoy quería recordarles que el 15 de febrero, que fue ayer, es el Día Mundial del Cáncer Infantil. Y hoy no vamos a pedir dinero, no vamos a pedir que colaboren monetariamente, pero sí que la Asociación de la Lucha contra el Cáncer aquí en Santiago necesita voluntarios para una actividad muy sencilla y muy satisfactoria, y es que cuando los enfermos están con el tratamiento de quimioterapia suelen pasar unas bandejas con bebidas y comidas. Pues no hay gente para pasar estas bandejas. Entonces, si ustedes quieren colaborar, háganlo desinteresadamente, sin dinero, pero sí con su esfuerzo, dedicándole pues una hora de su vida, de su semana, a ayudar a la lucha contra el cáncer en algo tan personal como es ofrecerles un zumo o un bocadillo. Les voy a dar el número de teléfono de la asociación por si se quieren poner en contacto y ayudarlos. El número es el 981 57 6479. Se lo repito y también lo verán en nuestra pantalla. 981 57 6479. Pues ya ven, faltan manos. A ver si entre todos conseguimos que esta gente que está enferma y está superando algo muy difícil les sea un poco más llevadero. Y ahora ya solo me queda despedirme de vosotras. Regina, María y Solina, volveréis. Hay mucho que hablar de Santiago. Claro que volveremos. Bueno, yo supongo que vosotros también. Antes de irme, que te queremos expresar en nombre del presidente de nuestra asociación y también de mis compañeros y en el mío propio, pues es nuestro agradecimiento por habernos invitado. Pues siempre tenéis las puertas abiertas de Correo Televisión. Muchísimas gracias. A todos los medios se las damos, pero como estamos empezando, pues muchísimas gracias por habernos invitado a tu programa. Pues ya sabéis, aquí tenéis vuestras puertas, vuestra casa para comentar todo lo que pasa en Santiago, porque lo que pasa en Santiago nosotros tenemos que decirlo desde aquí, porque somos la única televisión local de esta ciudad. Y, señores, más que mejoren las infraestructuras en la Rúa de San Pedro, en San Lorenzo y en Vite, y más presencia policial a unas determinadas horas para regular ese tráfico y ese ruido nocturno. Y mientras tanto, disfruten de la Rúa de San Pedro, de Vite, San Lorenzo y, como no, de Santiago de Compostela, porque merece la pena.